El esclavismo. Si en la prehistoria y en el despotismo hidráulico fueron la evolución y desarrollo de diversas técnicas los que permitieron conformar tanto las primeras y más básicas categorías del campo económico: comercio, mercancías, bienes, acumulación, consumo de mercancías, rutas comerciales, dinero aún no emitido por el Estado en grandes cantidades y bajo control burocrático, división del trabajo, propiedad privada, etcétera, como la vida política: escritura, leyes, ejército permanente, burocracia, fronteras, diplomacia, etcétera, fue con el modo de producción esclavista y de manera particular con las aportaciones culturales de la civilización greco-romana como se empezó a conformar el cuerpo del campo económico. Las sociedades esclavistas eran preindustriales y, recogiendo el progreso agrícola y ganadero anterior, más la producción de metales, incorporaron elementos nuevos que, con mayor o menor grado, se extendieron más allá de los límites geográficos de las polis helénicas y de Roma. Al fin y al cabo, la extensión geográfica de todo modo de producción depende, históricamente, de las condiciones técnico-materiales con que se encuentran sociedades políticas con capacidad expansiva imperial para incorporar nuevos territorios y poblaciones a este modo de producción. Clases sociales, propiedad privada y esclavitud. La característica fundamental del esclavismo es que, en cuanto que institución jurídica y categoría económica, existe fuerza de trabajo que es propiedad de manera integral y legal de otra clase social, los amos. En cuanto que fuerza de trabajo y sujeto, el esclavo es propiedad del amo, el cual dispone de aquel de por vida a no ser que sea liberado. El origen histórico de la esclavitud está en la guerra, en la dialéctica de estados. Los cautivos y prisioneros en guerras, al dejar de ser sacrificados, eran utilizados como fuerza de trabajo a disposición de las clases dominantes de las sociedades políticas vencedoras de la invasión y del conflicto. En un determinado estado de desarrollo de las fuerzas productivas técnicas de la antigüedad, las ganancias obtenidas por la conquista y la expansión comercial implicaron más gastos para el mantenimiento de lo conquistado. De esta manera, hombres libres con grandes propiedades, funcionarios, soldados, sacerdotes, etcétera, empezaron a convertirse en acreedores de dinero de hombres libres autóctonos de cada sociedad política o extranjeros que, al no poder pagar sus deudas, pasaron a convertirse también en esclavos. Así, la dialéctica de clases y estados, bajo estos dos fenómenos históricos, fue lo que permitió la conformación de esta nueva relación de producción y de esta nueva clase social esclava. Aquí una imagen de esclavos griegos trabajando en una mina. Como vemos, es una imagen bien antigua. El esclavismo surge cuando todavía la tierra y el trabajo son las fuerzas productivas fundamentales. Apenas hay inversión para generar ganancia, y las grandes fortunas lo eran por atesoramiento de guerras, de impuestos o por agradecimiento a servicios prestados al Estado o a sus clases dominantes. Los esclavos recibían protección por parte de sus amos, pero no obtenían retribución dineraria ni en especias. La protección del esclavo estaba obligada por ley, aunque el mercado de esclavos y la compra de los mismos no evitaban los excesos, la tortura ni el ensañamiento con ellos. Los esclavos no son dueños de su fuerza de trabajo, sino que era el amo el dueño de la misma. La protección del esclavo equivalía a su reproducción, de la cual era responsable el amo. Esta reproducción, vital mediante la alimentación, también era biológica, por lo que la familia del esclavo era también esclava y, por tanto, propiedad del amo. La relación amo-esclavo fue una relación económico-política, base de esta forma económica y también fuente de derecho por costumbre, reconocida y garantizada por la administración. El amo era el interesado en la mejora de la producción de su economía doméstica, no influyendo sus altibajos de manera directa en el esclavo, que seguía siendo de su propiedad si no era liberado o vendido a otro amo. En tanto que propiedad privada dentro de otras propiedades privadas sobre las que trabajaba para el amo, tierras de cultivo, por ejemplo, el esclavo es un sujeto despersonalizado por vía jurídica y económica, una no persona, que es utilizada como una cosa al servicio de una clase social que no existiría como tal sin esclavitud.
La formación económica y social de las polis en Grecia y Roma. Con formación económica y social nos referimos a la formación de las sociedades políticas griegas y romanas. En cuanto que sociedades políticas típicas donde el esclavismo fue el modo de producción propio de sus realidades históricas. No hay que confundirlo con el concepto de formación socioeconómica que, según Marx, hace referencia al grado de desarrollo histórico que es alcanzado en un momento determinado en el que, de acuerdo a leyes objetivas, concretas e históricas, no solo económicas, se encuentra un conjunto determinado de sociedades humanas organizadas en un Estado, siendo la sociedad política una variedad compleja de sociedad humana. La formación económica también haría referencia al momento histórico en el que conviven diversas sociedades políticas y diversos modos de producción, de manera peculiar, durante una era histórica amplia estableciendo relaciones sociales, culturales y comerciales mutuas. En la antigüedad, despotismo hidráulico con esclavismo. En la Edad Media, feudalismo con algunas formas esclavistas y sociedades hidráulicas, y con formas iniciales de economía capitalista. En la Edad Contemporánea, capitalismo y socialismo, con relaciones de producción esclavistas en algunas sociedades. En el punto que nos ocupa, nos referimos a la influencia que tuvo la esclavitud en la formación de las polis griegas y de Roma, y viceversa. La esclavitud, en tanto que relación social de producción, es muy anterior al modo de producción esclavista. Prisioneros de guerra convertidos en esclavos existían en Sumer, Hatti, Babilonia, Egipto, Israel, Persia, China, en el Imperio Maurya y en las civilizaciones mesoamericanas. Muy importante esto. El Código de Hammurabi y otros textos económicos y jurídicos antiguos ya recogían acuerdos de propiedad de esclavos. Convivía con otras formas de relación de propiedad y laboral, pero de una manera tan reducida que no definía las formas económicas de aquellas sociedades hidráulicas. Estaban al margen de la fuerza de trabajo campesina, dominante en las sociedades hidráulicas, forma predominante de extracción de excedente de producción. Estas sociedades, en realidad, carecieron de concepciones legales definidas de propiedad de bienes muebles. Pero es entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo, con el auge de culturas urbanas como la griega y la romana, cuando la esclavitud fue tan masiva y general para todos los sistemas de trabajo, sustituyendo a los campesinos libres como fuerza de trabajo empleada para trabajar la tierra y producir excedente de producción, que, cuando en la antigüedad tardía, el periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, siglos III a VIII, se descompuso el modo de producción esclavista dando lugar al feudal. El predominio de la ciudad sobre el campo típico del esclavismo se invirtió. Mapa de las polis griegas de la antigüedad. Lo que hoy es el mar Egeo, entre las costas de las penínsulas de Anatolia, lo que hoy llamamos Turquía, y griega, albergó una multitud de ciudades-estado independientes que, por agresión de diversas sociedades humanas durante la llamada Edad Oscura, del 1200 al 1100 a.C., vinculadas a través de la economía doméstica, el oikos o conjunto de bienes y personas que constituían la unidad económica básica de las sociedades helénicas, se constituyeron como sociedades políticas. Este proceso se llamó cinecismo o cohabitación de economías domésticas, casas y propiedades en una misma comunidad política. Este proceso unificó los núcleos urbanos con los centros de producción agrícola, complementándose hacia el siglo VII a.C., en plena época arcaica. Las polis eran contiguas unas de otras, pero separadas por murallas, y el régimen económico que imperaba en principio era la autarquía o autarquía, lo que no obstaba para las confederaciones esporádicas entre ellas, koinon, simaquía y anfictionía. Cada polis, por sí sola, no tenía más de 10.000 habitantes, y la superficie no superaba los 3.000 kilómetros cuadrados. En cada polis podían distinguirse tres clases sociales principales: los ciudadanos, varones libres y con derechos; los metecos, extranjeros libres pero sin derechos; y los esclavos,
sin derechos ni libertad. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, aunque las esposas de los ciudadanos tenían mejor consideración social que los esclavos. Los griegos sistematizaron en la práctica la vida política de tal manera que, en sentido estricto, nace con ellos. De ahí que el ostracismo o destierro fuese la condena máxima para los criminales o personas desprovistas de derechos considerados peligrosas para la recurrencia de dicha vida política. El hombre fue calificado por el filósofo helénico Aristóteles como animal político, zoon politikon, en su obra Política, lo que da cuenta de la importancia de la polis griega en el cierre del cuerpo, tanto de la vida política como del campo económico. El cuerpo del campo económico comenzó a conformarse en el momento en que los griegos produjeron las primeras monedas en el siglo VI a.C., los tetradracmas, fabricadas de electro, una aleación de oro y plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad política emisora, la propia burocracia de la polis. También las produjeron en oro, plata y bronce, cada uno con un valor distinto, y tenían por fin forma circular, permitiendo su manejo, transporte y circulación con más facilidad que el protodinero anteriormente existente en otras sociedades políticas. Las monedas circulares de metales varios servían al mismo tiempo de pago por intercambio de bienes entre polis, teniendo cada polis sus monedas propias que, al cambio, tenían equivalencias. También servían de medida del valor de dichas mercancías, valor intrínseco que Aristóteles permitió elaborar la teoría del justo precio, y de pago por servicios de obra, venta o trabajo a hombres libres, obreros, soldados en las guerras, etc. La moneda transforma el comercio ya existente en algo más complejo. El cuerpo del campo económico se produce con la evolución técnica de las polis griegas, de economías domésticas a economías políticas, heredando todo el desarrollo técnico anterior y perfeccionándolo, acuñando sus propias monedas políticas, con sello estatal, cara del monarca, que posibilitan el nacimiento de los mercados como ámbito de apropiación política territorial por parte de los poderes del Estado y, a través de ellos, de sus clases dominantes. De esta manera, el comercio es ya mercado, que es ya económico-político, y dentro del mercado o de los mercados es donde se producen relaciones mercantiles, precapitalistas todavía, y donde se desarrolla el comercio. Y esto casi 1000 años antes de que surja la economía política como disciplina. Aquí una imagen de un tetradracma griego. Muestran pues las dos caras. Hubo multitud de polis, algunas tan importantes en distintos momentos históricos como Atenas, Esparta, Corinto, Pérgamo, Olimpia, Tebas, Mileto, Estágira, Siracusa, Bizancio, Cirene, Argos, Efeso, Halicarnaso, Nosos, Épiro, Macedonia, Samos, Colofón, Egina, etc. Cada una de ellas con su propia moneda, su producción especializada y sus propios mercados terrestres y marítimos. Las polis competían entre sí y se producían guerras constantes, pues tenían sistemas económicos distintos, aún dentro del mismo modo de producción esclavista. La unidad de las polis tuvo que ser contra terceros, el imperio persa o aqueménida, el más grande de su tiempo, que también acuñó por primera vez su propia moneda bajo la monarquía de Darío I, que amenazaba la soberanía de todas ellas y obligó a unirse durante las guerras médicas, del 492 al 478 a.C. Atenas y Esparta lideraron la resistencia contra los persas, aunque los conflictos entre persas y griegos se extendieron durante más de 2 siglos y no se resolvieron hasta que Macedonia se convirtió en imperio bajo el liderazgo de Alejandro Magno, conquistando todo el imperio persa e iniciando el periodo helenístico con su muerte, que acabó en el año 30 a.C., y durante el cual las polis de Alejandría, Antioquía y Pérgamo se convierten en hegemónicas. Durante todo el periodo histórico de esplendor de las polis griegas se desarrolla la geometría, la primera de las ciencias, con Euclides.
la historia con Heródoto y la filosofía con sus periodos de formación presocrática de Tales de Mileto a Demócrito, del 640 al 370 a.C., hasta llegar a los sofistas atenienses, siglo V a.C., que tanto influyeron en el gobernante ateniense por excelencia, Pericles, y a Sócrates. El periodo de la filosofía clásica con Platón y Aristóteles, que fueron los primeros en escribir sobre cuestiones económicas, y el helenístico, en que se desarrollaban escuelas como los cínicos, los epicureos y los estoicos, entre otras. Durante el Imperio Macedonio, las formas económicas esclavistas se expandieron por el Mediterráneo y por Oriente Próximo, hasta la India. Expansión que, en el periodo helenístico, continuó hasta que la última soberana griega, Cleopatra VII, cayó en Alejandría por la conquista romana, cerrando un periodo histórico al que sustituyó otro en que lo romano se fusionó con lo griego, de la misma manera en que lo griego y lo asiático se fusionaron desde Alejandro Magno. Expansión de las polis griegas por el Mediterráneo. Desde los inicios del Estado romano, en forma monárquica en el 753 a.C., los patricios fueron la clase dominante, herederos de los patriarcas familiares anteriores, que dominaban ya sobre una población campesina que siempre fue muy amplia. La urbanidad del Estado romano fue comandada por estos patricios fundadores de Roma, de los cuales uno era reconocido como Rex, que a su vez era Pontifex Maximum, protector de los asuntos religiosos comunes en el sentido politeísta de entonces. Era una monarquía electiva con tendencia hereditaria. Para ayudar al rey estaba el Senado, palabra proveniente de senex, que en latín significa anciano, que surgió como evolución de las asambleas de ancianos protohistóricas en el Lacio, región de la actual Italia donde se encuentra Roma y que es el origen histórico del Estado romano antiguo y del latín. Lengua que fue oficial en todos los territorios que Roma conquistó hasta su final, conviviendo con el griego en sus dominios orientales. Junto a los patricios estaban los hombres libres, unidos a aquellos por lazos clientelares a cambio de protección de los patricios que les ofrecían tierras de cultivo para su sustento. De esta manera se generaba un beneficiario de este trabajo, llamado cliens, cliente, con obligaciones para con su patrón. Los extranjeros también eran libres, pero no participaban de la vida política romana. El conjunto de la población que no pertenecía a la clase de los patricios era la plebs, plebe o plebeyos. Esta era englobada en diversas tribus, primero en sentido étnico y luego solo en sentido territorial y administrativo. Al aumentar los dominios de la monarquía, el número de tribus aumentaba y la gestión de las mismas tuvo que realizarse de manera racional a través de tributos, palabra que viene del latín tributi. Más allá del tributo, las tribus en Roma no tenían más papel político relevante y pronto fueron sustituidas en importancia por las curias, que englobaban a barrios o grupos de habitantes de una zona, en principio de origen étnico, aunque esto luego cambió. Cada 30 curias formaban una unidad de voto, llamado comicio curiado, una asamblea que sancionaba el nombramiento del rey por reposición. También tenía cometidos legislativos. El Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Estas clases e instituciones políticas se sostenían por la producción agrícola y por los servus, esclavos, aunque fue a partir del siglo IV a.C. cuando su número empezó a ser masivo. De hecho, el nexum, la relación por la cual existían los esclavos por deudas, no fue abolida hasta el siglo IV a.C. La población esclava se multiplicaba por los nacidos en la propia casa, los vernae. El esclavo era una fuerza de trabajo protegida por ley que incluso podía disponer legalmente de propiedad privada. Algunos se enriquecían con negocios diversos y podían alcanzar una libertad limitada en el tiempo debido a la fidelidad a sus amos
o comprarla si eran ricos, convirtiéndose en liberti, libertos. Las mujeres estaban exentas de deberes para la comunidad y quedaban recluidas a labores domésticas, perteneciendo al padre si no estaban casadas, al marido tras casarse o a su hijo mayor si enviudaban. Roma llenó de colonos las tierras que conquistaban, donde reproducían las instituciones de la ciudad y movían población de esas regiones a Roma, donde se mezclaban con los autóctonos. La explotación agrícola y ganadera de las tierras conquistadas fue constante. Con estos movimientos demográficos, Roma garantizó la integración de toda su población en una sola comunidad política, cada vez más extensa y poblada. La asimilación de elementos no latinos a la idiosincrasia romana y la expansión de los latinos por todos sus dominios fue un doble efecto de esta expansión. Imperio romano en su máxima extensión. La sal fue un producto fundamental en la producción y expansión de la ganadería romana. De hecho, una vía de comunicación entre la región de los Ecuos y los montes Apeninos hasta el mar Adriático se llamó salaria. La palabra salario, el dinero que recibe periódicamente todo trabajador por realizar su tarea, proviene del latín salarium, el pago por sal que se hacía a los soldados cuando el peso de la misma valía igual que el oro, y era utilizada para conservar la carne por medio del salazón con que se la cubría. Roma se convirtió en un importante centro de distribución y control de la producción de sal en el Mediterráneo, y fue un producto cuya explotación fue motivo de guerras constantes durante la expansión romana, pero también en momentos posteriores de la historia. La economía romana era ganadera, se domesticaron bóvidos, porcinos y cápridos, pero la monarquía comenzó a explotar la agricultura de manera intensiva. La domesticación del trigo, la producción de pan, pasta, harina, empanadas, gachas, pizzas, etc., y la distribución de estos productos por todos los territorios que Roma conquistó, junto con la carne de vaca, de cerdo, el huevo de las gallinas, el vino y el aceite de oliva, hizo de estos alimentos elementos culturales populares que, posteriormente, darían lugar a variaciones nacionales de lo que contemporáneamente se ha llamado dieta mediterránea. La monarquía tuvo una incipiente producción textil, pero carecía de metales a explotar, cosa que empezó a cambiar con la proclamación de la República en el 509 a.C. y la aún mayor expansión de las posesiones romanas. El Senado, con 300 miembros, sustituye al rey como órgano rector de la vida política romana y de la gestión de sus recursos económicos. El número de senadores se elevaría a 600 con el dictador comisarial Sila y a 900 con Julio César, último gobernante republicano que se hizo nombrar Dictator Perpetuus, para poder emprender reformas administrativas, urbanísticas y económicas de calado. Tras su asesinato en el mismo Senado durante los idus de marzo, 15 días del mes romano de Martius, se produjo una guerra civil que como consecuencia aupó al poder con posterioridad a Octavio Augusto, proclamándose el Imperio Romano en el año 27 a.C. Antes, tras el fin de las guerras púnicas, del 246 al 146 a.C., las ciudades más importantes dentro del territorio romano, y debido a la ruina de los campos de cultivo tras dichas guerras, se llenaron de pequeños y medianos campesinos supervivientes, generando una nueva clase social dentro de la plebe, muy pobre, llamada proletari, también llamados capitecensi, los no contados, carentes de propiedades, por lo que no pagaban impuestos, y solo pudieron portar armas y ser soldados con las reformas legales de Cayo Mario en el 107 a.C. Hasta ese momento, lo único que podían aportar al Estado era prole, hijos, tanto en época republicana como imperial. El origen del proletariado moderno se encuentra aquí. Si bien el sentido que ha tenido este concepto en materia económico-política varió con el curso de la historia. Las tierras abandonadas por los campesinos, convertidos en proletari, fueron ocupadas por patricios ricos, generando latifundium, latifundios.
explotaciones agrarias de gran tamaño en las que se practicaba una agricultura intensiva y especializada. Las diversas provincias romanas competían en la explotación latifundista entre sí, sobre todo en trigo, que vendían a precios muy baratos para el consumo de las grandes poblaciones de Roma. El latifundio hundió al campesino propietario, pequeño y mediano. La dialéctica de clases que esta situación generó en Roma evolucionó a diversas rebeliones de esclavos, en el Lacio en 198 a.C., en Etruria en 196 a.C., o en Sicilia en el 185 a.C. Algunas de las más importantes fueron la de Ena en el 138 a.C., que llevó a la organización del reino de Nueva Siria, de efímera vida, o la siciliana de 104 a.C., que también organizó otro estado de corta vida. En ninguna se suprimió la esclavitud, sino que se invirtió la pirámide social convirtiendo a los amos en esclavos y viceversa. Estos sucesos no afectaron a la capital de Roma de manera directa, pero dicen mucho de la cantidad de esclavos que existían en esta sociedad política tan vasta y diversa. La que sí afectó fue la revuelta liderada por Espartaco, esclavo de origen tracio en el 74 a.C., que comenzó en Capua, en una academia de gladiadores que, al fracasar su plan de fuga, se rebelaron, uniéndose a ellos multitud de campesinos libres sin propiedades. Tras vencer a las tropas romanas ante el Vesubio, los rebeldes espartaquistas aumentaron de número, trataron de cruzar los Alpes fuera de Roma, pero terminaron regresando al sur porque querían vivir en una tierra, Italia, que ya consideraban suya. Vencieron a 2 ejércitos consulares en su rumbo al sur, cundiendo el pánico ante la posibilidad de que arrasaran la capital. Espartaco y sus tropas y sublevados fueron vencidos en Apulia, el 71 a.C., tras dar el Senado poderes especiales a Licinio Craso, aristócrata y militar que, entre otras cosas, fue quien apoyó financiera y políticamente a César. Como se ve, la dialéctica de clases en Roma fue muy intensa en la época republicana. De hecho, también empezaron a proliferar los homines novi, hombres nuevos, personajes venidos a más por las riquezas adquiridas y que adquirieron importancia en Roma, a pesar de no venir de ninguna estirpe patricia. Uno de los primeros casos de movilidad social de clase reconocido históricamente. Bajo relieve con esclavos romanos encadenados. Apenas se modificó la estructura económica romana durante el imperio. La producción de la riqueza era realizada por los campesinos, en menor medida los proletari y sobre todo por los esclavos. El imperio romano, eminentemente marítimo y basado en dominar todas las costas del Mediterráneo, al que llamaron Mare Nostrum, llegó a comerciar con sociedades políticas limítrofes y lejanas, como mencionamos antes al hablar de la ruta de la seda. Pero debido a su extensión, población y recursos, se trató de una sociedad política con capacidad de abastecerse sin mucho problema. La vida urbana del imperio era muy importante, aunque la mayoría de su población vivía en el campo de la ganadería y la agricultura. Introdujeron innovaciones técnicas, como el arado romano, tirado por animales, toros, bueyes, caballos, masivamente utilizado hasta mediados del siglo XX después de Cristo, o el pistrium, molino, basado en herramientas manuales que provenían del Neolítico, aplicados ahora al grano o al prensado de aceite, que también requería tracción animal. También innovaron con el uso del abono para los cultivos y en nuevas técnicas de regadío. La rueda hidráulica, que ya existía en Mesopotamia, fue evolucionando en Grecia gracias a las aportaciones del geómetra Apolonio de Pérgamo, del matemático Tesibio y del ingeniero Arquímedes, sobre todo a partir de su tornillo, una máquina utilizada para la elevación de agua u otros materiales, consistente en un tornillo que se giraba dentro de un cilindro hueco sobre un plano inclinado, de circuito infinito. Se sigue utilizando todavía para el bombeo. Aprovechando estas aportaciones, el arquitecto romano Vitruvio
escribió un tratado tecnológico para construir una rueda hidráulica con engranajes, teniendo un diseño parecido al del molino manual griego de eje vertical. Al sustituir los compartimientos de madera de la rueda hidráulica por cangilones separados de arcilla o barro, atados al marco externo de la rueda, los romanos dan origen a la noria. De esta manera se produce la primera máquina herramienta de la historia, con permiso de la clepsidra o reloj de agua, inventada en el Antiguo Egipto. El molino de agua, el primer ejemplo de maquinaria, surgía del empleo de las ciencias a la técnica para dar lugar a la tecnología y para darle un uso económico productivo. Su aprovechamiento, esencial para moler cereales en mayor cantidad y más rápido para el regadío a gran escala y, más adelante, para producir electricidad, lo convierten en una de las invenciones fundamentales de la historia. Las provincias del imperio que disponían de buenos molinos de agua para sus economías, sobre todo aquellas donde habían grandes ciudades, solían ser las más prósperas. Italia, donde se encontraba la capital, Roma, estaba a mucha distancia en riqueza respecto de las demás. Dibujo del mecanismo del molino hidráulico romano. La acuñación de moneda fue esencial para mantener pagados a los habitantes del imperio y a las tropas del ejército, las cuales no cesaron de aumentar sus dominios, sobre todo con el emperador Trajano, de origen hispano. Haces de cobre, sestercios de bronce, denarios de plata, moneda efectiva del imperio, acuñada solo por la autoridad estatal central, y áureos de oro eran distribuidos por todo el imperio, aunque en la provincia romana de Egipto el tetradracma, la antigua moneda griega equivalente a un denario, seguía siendo moneda oficial. Los trabajadores de los talleres de acuñación de monedas, debido a que de manera continuada se trató de rebajar el peso o contenido metálico de las mismas, aumentaron y cambiaron por su cuenta su valor ficticio, especulativo. En el 274, el emperador Aureliano prohibió al Senado y a las ciudades la acuñación de sestercios y mandó acuñar nuevas monedas de plata, los Antonianus, valiendo cada unidad 5 denarios. De esta manera, se trató de proteger los sectores económicos que realizaban sus actividades bajo inversión de denarios, circulando y pagando sus mercancías en esa moneda. Contra la protesta del Senado ante esto, Aureliano reaccionó asumiendo aún más poder, declarándose Dominus et Deus, Señor y Dios, e imponiendo un nuevo culto, el del Sol Invictus, como religión oficial del imperio, cuya fiesta sería el 25 de diciembre, fecha del actual día de Navidad en el cristianismo. Aureliano se declaró pontífice máximo de dicha religión. Al año siguiente fue asesinado, comenzando un convulso tiempo de dialéctica de clases en el imperio, la crisis del siglo III, que también fue económica, provocando que el imperio tuviese dificultad para cubrir sus numerosos gastos con las capitaciones, impuestos variables entre sus provincias, y otros tributos. Los propietarios de esclavos y tierras debían pagar 2 tributos, estatales y provinciales, y vender sus productos a precios bajísimos en circunstancias concretas. Los pagos en especie eran cada vez más gravosos, sobre todo para los comerciantes, no así para los contribuyentes plebeyos. El aderatio, la fijación de precios bajos a productos necesarios para la recurrencia del Estado, tomando como base los áureos y obligando al pago en especie bajo precios fijados previamente por la administración pública, hacían que, en realidad, los contribuyentes pagaran cada vez más impuestos. Esto multiplicó la inversión en tierras alejadas de las ciudades, repercutiendo en la economía urbana. En las ciudades, la economía dependía mucho del esclavismo. Al empezar a dejar de existir la salida al comercio de esclavos en las ciudades porque los excedentes de producción eran mayores en el campo y con ellos no se compraban esclavos sino otras mercancías, la esclavitud dejaba de ser rentable, siendo sustituida por el sistema de la aparcería, por la cual el propietario de una finca rural
encargaba a un cesionario la explotación agrícola de la misma a cambio de un porcentaje de los beneficios. Así, el latifundista romano se aseguraba el máximo rendimiento posible de sus tierras. Patrono y colono aparcero se protegían mutuamente de los recaudadores tributarios y del reclutamiento militar, dando lugar a una relación social de producción fundamental para entender el paso del esclavismo al modo de producción feudal. Se redujo la capacidad fiscal del imperio, que se fraccionó en tres en el año 260. Separándose el imperio galo con las provincias de Galia, Bélgica y Britania, y el imperio de Palmira en Egipto, con Siria, Palestina, Egipto y parte de Asia Menor, Anatolia, formando ambos estados efímeros reunificados con Roma en el 273. A pesar de ello, el problema tributario continuó, y el latifundio empezó a ser trabajado también por esclavos con una relación más libre con su señor. La villa esclavista cae, repercutiendo en toda la economía romana, sobre todo en la plebe. Una imagen de denarios romanos. Esta situación llevó al emperador Diocleciano a crear la tetrarquía, un sistema de gobierno y de tributación que dividió al imperio en 4 diócesis, 2 para césares y 2 para augustos. Las diócesis eran como césares: las de Constancio Cloro, con Britania, Galia, Viena e Hispania, y Galerio, con Panonia, Mesia y Tracia. Y como augustos, las de Maximiano, con Italia y África, y Diocleciano, con Asia, Póntica y Oriente. Con ello se pretendía frenar las presiones e invasiones bárbaras mediante una gestión más eficaz y controlar mejor las provincias para asegurar los ingresos al Estado. Se pasó de una hegemonía de los impuestos indirectos a los directos, para controlar a los contribuyentes y recuperar la hacienda. Hubo una separación entre poder civil y militar. Las oligarquías municipales pasaron a responsabilizarse del cobro de impuestos, desarrollándose así el principio de responsabilidad colectiva para reclutamiento, tributos monetarios y en especie. Se elevó el curso del denario, con base en el eurus y el argentus, otra moneda de plata. Pero esto encareció los precios de los bienes de primera necesidad. El edicto de precios de Diocleciano, para tratar de bajar los precios, devaluó la moneda, que pasó a ser considerada solo un metal más, prefiriendo los contribuyentes pagar en especie, algo que fue en aumento debido a la existencia de 2 tipos de moneda en todo el imperio, ya que el edicto fue aplicado de manera desigual en todas sus diócesis. A pesar de todo, las medidas de la tetrarquía permitieron existir al imperio casi 2 siglos más, aunque los cambios dentro del mismo fueron de tal relevancia histórica que no fue posible regresar a situaciones anteriores. Con el auge del cristianismo frente a las religiones politeístas tras la disolución de la tetrarquía, proceso que culminó con el Edicto de Milán del 313, legislado por el emperador Constantino I, se estableció la libertad religiosa, acabando así la persecución de los cristianos, mantenida durante 3 siglos. A finales del siglo IV, en el 380, el Edicto de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio I, convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Además, se refunda la ciudad griega de Bizancio, antigua capital de Tracia, con el nombre de Constantinopla, para convertirla en nueva capital del imperio entre el 330 y el 395. Más tarde, se convertiría en capital del Imperio Romano de Oriente, tras la división administrativa que unificó, con la disolución de la tetrarquía, las diócesis de Constancio Cloro y Maximiano, por una parte, y de Galerio y Diocleciano, por otra. Estos hechos marcan, junto al fin del modo de producción esclavista, el paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Paso que se cierra a nivel económico-jurídico con el fin del poder fáctico de los herederos de los patricios esclavistas y de toda función económica y política del pretorio, y a nivel militar con el saqueo de Roma por parte de Alarico I, rey de los visigodos, en el año de su muerte,
aunque salvó las basílicas de San Pedro y San Pablo. Esto marcó un hito histórico en el cristianismo, pues les llevó a pensar que Dios intervino para amortiguar la violencia del saqueo. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó, mientras que el Imperio Oriental, rebautizado como Imperio Bizantino, pudo continuar casi 1000 años más. Así acabó el modo de producción esclavista, dando lugar al feudalismo. La esclavitud tras el fin del esclavismo. Finalizado el modo de producción esclavista, sin embargo, la esclavitud siguió existiendo hasta el siglo XI, en la Alta Edad Media. Siguió existiendo en varios estados cristianos, con un pequeño auge en el siglo VII. La práctica de la esclavitud en el mundo musulmán fue constante, sobre todo entre los siglos VIII y IX, con el comercio de esclavos negros africanos y esclavos de Europa Oriental. Los reinos berberiscos musulmanes del norte de África, durante el siglo XVI, continuaron con la práctica. De hecho, el mismo fundador del Islam, Mahoma, fue esclavista. Los aztecas practicaron la esclavitud con los pueblos a los que oprimían, y tras el descubrimiento de América en 1492, el comercio de esclavos africanos negros, comprados a berberiscos o regentes musulmanes, a comerciantes negros de otras sociedades del África subsahariana que organizaban cacerías humanas para vender esclavos a las grandes potencias esclavistas de Europa Occidental, Inglaterra, Holanda, Francia, Portugal, España, generó un mercado triangular de esclavos cuyas ganancias se repartían entre Europa Occidental, el Golfo de Guinea y América. Zonas calientes del comercio de esclavos fueron el Caribe, las costas norteamericanas del Golfo de México y el Atlántico, y buena parte de la costa suratlántica de América. Entre el actual Brasil, donde la cifra de esclavos africanos fue mayor que en ningún otro sitio, hasta 12 millones, siendo el imperio portugués el campeón histórico de la esclavitud colonial. Uruguay y la desembocadura del Río de la Plata en la actual provincia de Buenos Aires, en Argentina. Entre 10 y 60 millones de personas, sobre todo subsaharianas, fueron esclavizadas entre el siglo XV y el XIX, cuando la esclavitud fue progresivamente abolida, en tanto que la fuerza de trabajo esclava debía ser reconvertida en el modo de producción capitalista en proletariado libre que produjera capital para la burguesía dominante. Aunque hubo abolicionismo de buena fe, y este tuvo la resistencia de numerosos partidarios de mantenerla. Durante esos siglos, la piratería y los corsarios sirvieron como enlace entre los negreros autóctonos africanos y las potencias imperialistas y colonialistas del mercantilismo y del incipiente capitalismo. La fuerza de trabajo esclava fue destinada, sobre todo, a plantaciones de caña, algodón, cacao y café, como criados de terratenientes, minería o a la construcción urbana. En pleno siglo XXI, todavía existen esclavos que, de manera entre ilegal y alegal, siguen perteneciendo a unos amos, a través de deudas e incorporados al tráfico de personas, sobre todo mujeres y niños para el comercio sexual o de órganos, aunque también son esclavizados hombres. Según informe del Global Slavery Index de 2018, uno de cada 1000 habitantes en el mundo siguen viviendo bajo régimen de esclavitud, lo que supone el número total más alto de la historia en un mismo momento histórico. Como se ve, aunque un modo de producción haya terminado hace mucho tiempo, relaciones sociales propias de aquel pueden seguir existiendo en otros posteriores y con gran vigor. Listo, como hay cambio, no solo de capítulo, sino de modo de producción, yo creo que dejamos por hoy y más bien procedemos ya a hacer el conversatorio. Pues la verdad, por mi parte, hay poco que decir. La única duda que tenía era cuáles eran las diferencias concretas entre el despotismo hidráulico y el esclavismo como tal, pero pues lo explicó casi al inicio de la lectura, así que realmente no tengo muchas dudas, solo pues destacar lo que es obvio en el texto. Los romanos, increíble lo que hicieron, increíble que muchos de sus inventos
siguen siendo utilizados hoy, pues obviamente modificados por el avance imparable de los tiempos, pero mal que bien siguen estando ahí y muchos seguían en el siglo XX estando tal cual como lo inventaron los romanos, o sea, la verdad impactante. Y pues chévere tener esos ejemplos tan claros de cuáles son las aportaciones romanas, porque uno siempre dice, sí, no, los romanos fueron importantes, pero nunca hay ejemplos así bien claros y tan contundentes como, joder, el arado, o sea, el arado animal es muy importante. Y bueno, ahí mencionó varios de importancia histórica, pues, de importancia a nivel de haber cambiado el rumbo de la humanidad en su momento. Después, pues, Sí, yo sí tenía una duda que en una parte del texto estaban mencionando una diferencia entre la formación socioeconómica y la formación económica y social. No me quedó muy clara esa diferencia, no sé si de pronto me puedan explicar. Entonces, con formación económica social nos referimos a la formación de las sociedades políticas griega y romana, en cuanto que sociedades políticas típicas donde el esclavismo fue el modo de producción propio de sus realidades históricas. No hay que confundirlo con el concepto de formación socioeconómica que, según Marx, hace referencia al grado de desarrollo histórico que es alcanzado en un momento determinado en el que, de acuerdo a leyes objetivas, concretas e históricas, no solo económicas, se encuentra un conjunto determinado de sociedades humanas organizadas en un Estado, siendo la sociedad política una variedad compleja de sociedad humana. Entonces, aquí con formación económica y social del título de esta sección, se refieren es justamente a cómo se va conformando, se van entretejiendo esas sociedades políticas. Entonces, como para diferenciarlo del ya el término marxista, ¿listo? Entonces, es como quien dice como el desarrollo, la evolución económica y social que se va produciendo y que va conformando a las sociedades políticas y griegas. Entonces, por eso aquí el autor hace la aclaración como de no nos referimos a la formación socioeconómica como modo de producción, sino justamente como a ese proceso histórico plural, diverso, en el que se van constituyendo, se van conformando las sociedades políticas griega y romana. No sé si aclara la cuestión. Sí, ahora ya es mucho más claro. Gracias, Daniel. Vale. entonces básicamente el esclavismo, a diferencia de la esclavitud, es cuando la sociedad política se basa principalmente en la fuerza de trabajo esclava, ¿no? Es cuando es la mayoría de la fuerza de trabajo esclava, o qué. ¿Cómo se diferencia, digamos, del esclavismo como tal, de simplemente lo que tú mencionabas, simplemente como modos de producción que dentro de ellos contengan esclavitud, por decirlo así? Claro, listo. Pues la diferencia es lo que les digo, es cuando se hegemoniza uno sobre otros. Entonces, cuando se hegemoniza no significa que los desplaza, que desaparece a otros, sino que es el más común y extendido. Entonces, era lo que se mencionaba de que, pues con la misma expansión del Imperio Romano, pues se expandió esa forma económica, ¿cierto? Del esclavismo. Entonces, no, ahí lo que hay que entender es que cuando hablamos del modo de producción esclavista, no quiere decir que la única forma en que se producía era mediante la esclavitud, sino que era la forma más abundante, pero que convivía con otros tipos de relaciones económicas. Entonces, para diferenciar un modo de producción de otro, pues se mira justamente cuál es la conformación económica hegemónica y entonces ahí ya sabemos, listo, si la hegemónica es el despotismo hidráulico, pues ahí tenemos esa. Si la forma económica más común es la esclavitud, lo llamamos esclavismo. Si la forma hegemónica es la relación de señores con sus feudos y los siervos, lo llamamos feudalismo. Aunque en el feudalismo hayan esclavos y hayan relaciones también de hombres libres sin implicar relación de señorío. Entonces, es más que nada eso. Entonces, la entendemos como la forma de producción hegemónica, la más ampliamente usada. Otra cosa interesante que me pareció fue ver cómo desde tiempos inmemoriales la especulación siempre genera desórdenes económicos y políticos, ¿no?
O sea, ¿cómo es que fue la especulación en ese momento? Exactamente. Claro que sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Llega, eh, entonces, hablamos de la producción ya de moneda, ya en sentido estricto, es decir, como producción estatal, ¿no? Entonces empezaron a fabricar diferentes tipos de monedas. Entonces, que los denarios, que los áureos, que bueno. Entonces, eh, la gente lo que hacía era que lo que garantizaba el valor de esa moneda era justamente el metal del que estaba elaborado, ¿cierto? Entonces fuera plata, fuera cobre, pero también la cantidad de ese material que contenía. Entonces mucha gente empezaba era a modificar los pesos de las monedas, quitándoles partes, ¿sí? Pero entonces, obviamente, no le decían a las personas con las que comerciaban que le habían quitado esa parte. Entonces, una moneda de oro, entonces yo le quito un pedazo de oro y me lo guardo y yo lo puedo gastar después, porque también esa es la razón por la cual se usaban esos metales como moneda, porque yo la puedo subdividir y cada parte pues tiene el valor respecto al peso que contiene. ¿Cierto? Por eso fue que esa forma de dinero se sobrepuso a otras formas de dinero en donde esa división no era posible. Entonces, así fue que empezaron a especular con la moneda. Y fue justamente este emperador que tú mencionabas el que, como en respuesta a eso, empezó lo que hizo fue que ya le quitó poderes a los que antes tenían poder de emitir moneda y se los atribuyó solo a él, con el sentido como decir, las monedas viejas ya no valen, valen estas monedas nuevas que yo me voy a encargar y con mi autoridad de siempre estar midiendo que tengan el peso bien y que digamos que sí, que materialmente sí sean lo que dicen ser. No sé si me enredé, si fui claro. Sí, sí, pues, sí, claro. Sí, el emperador era como la garantía de que esa moneda sí costara lo que costaba en ese momento y tal. Como que sí, la moneda siempre ha estado respaldada a lo largo de la historia por diferentes cosas, ¿no? En este caso era, pues, supongo que la autoridad del emperador, o, ajá, en otros momentos ha sido el oro, actualmente es el dólar, es como lo que respalda otras monedas del mundo, según tengo entendido, ¿no? Y sí, pues, Pero yo en esa parte me confundí un poco porque no entiendo, ok, yo entiendo que ellos le sacaban el peso y la seguían ofertando al mismo valor. ¿Por qué se va entonces la especulación en ese sentido? Porque ellos creían que iban a ofertar esa moneda por un valor de pronto mayor al, ya sabiendo que había una diferencia entre el peso de esa moneda. Exactamente. Entonces, la especulación siempre lo que hace es que algo tenga un valor, que el valor percibido sea diferente al valor real. Eso es lo que causa la especulación y por eso pues las famosas burbujas, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaban especulando con la moneda justamente por eso, porque esa moneda, si la usaban, por ejemplo, o sea, había momentos en los cuales cuando se hacían transacciones comerciales, las personas tenían una balanza justamente para pesar las monedas, para que no le metieran el gato por liebre, ¿sí? Para que nos entendamos. Entonces las pesaban y obviamente pues si alguien con ese mecanismo se detectaba, pues obviamente la reacción era violenta, ¿cierto? Porque usted está aquí viniendo a estafarme. Pero por la masividad del imperio y también pues por las diferentes relaciones comerciales, no era siempre posible hacer esas verificaciones de los pesos. Entonces ahí fue que se empezó a hacer esa especulación. Entonces justamente esa moneda que no tenía el valor que debía tener, pero que se hacía pasar porque sí lo tenía. Porque aquí no, si bien es en parte cierto lo que dijo Manuel de que el respaldo imperial del emperador pues le daba cierta legitimidad a la moneda, al fin y al cabo lo que lo sustentaba era algo muy material que era el metal del que estaba hecho, ¿cierto? Entonces, siendo como siempre como la jerarquía de arriba el oro, luego le sigue la plata, luego le sigue el cobre y así. Entonces, era muy importante que materialmente esas monedas sí tuvieran la cantidad de material que deseaban decir, porque eso estaba regulado. Entonces, se decía, un denario no era solamente porque tenía la cara del emperador, sino porque tenía la cara del emperador y tanto de plata, y tenía que tenerlo. no, que sí, no era solo basado en algo
ficticio incorpóreo, digamos. Sí tenía su base físico-material, digamos. A diferencia de hoy en día, o no sé si, creo que ya no se respaldan las monedas con oro, o algunas, o no sabría. No, ya Eso es no. tal vez una pregunta que podría hacerte, Daniel. Tú, Claro que sí. Entonces, no, tal ya vez no. sepas Hoy no sé manejamos cómo es, funciona eso hoy en día. claro que sí. Entonces, hoy manejamos es un tipo especial de dinero que se llama dinero fiduciario, ¿cierto? No recuerdo bien exactamente la raíz lingüística, pero sé que tiene que ver con fe, ¿sí? Eso de fiducia tiene que ver es con fe y es porque es el dinero en el que se tiene fe, ¿sí? Entonces, el valor de ese dinero es más una cuestión de confianza porque efectivamente ya no está respaldado por ningún metal precioso. Aunque, de todas formas, aunque ese es el nombre, no hay que tomarlo tan literalmente, no es solo un acto de confianza. De pronto, si ustedes, pues, yo creo que sí, siguen el contenido de Santiago, Santiago muchas veces ha dicho, claro, pues el oro no es, el dólar no está respaldado en metales preciosos, pero lo que lo respalda, ¿qué es? Pues el poder imperial de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, su fuerza económica, la producción de mercancías y servicios que hace, sumado a su fuerza militar, todo eso es lo que le da el valor al dólar, ¿cierto? Pero entonces, como les decía, esa moneda fiduciaria, efectivamente, eso lo hizo Nixon en los años 70. Entonces, ¿por qué lo hizo? Era necesario porque hasta ese momento, efectivamente, el dólar sí estaba respaldado por oro. Entonces la gente podía ir a los bancos con sus dólares y exigir que les cambiaran sus dólares por la cantidad de oro equivalente, ¿cierto? Pero entonces, en los años 70, como estaban en la guerra de Vietnam, y esa guerra, como todos sabemos, la perdieron los estadounidenses, entonces, esa guerra no avanzaba y no avanzaba, se seguía prolongando y prolongando. Entonces, seguían enviando pues recursos a los frentes, ¿no? Entonces, enviaban pues medicinas, alimentos, armas, vehículos, ¿cierto? Y se seguía gastando los salarios de los soldados. Entonces, se seguía haciendo un gasto muy importante de dinero, pero la guerra no avanzaba. Entonces, para poder seguir costeando la guerra, Nixon, de forma unilateral, desligó el dólar del oro y entonces ya no era obligación de Estados Unidos frente al mundo respaldar los dólares con oro y así empezaron a imprimir dólares de manera libre. Y con esos dólares, pues, financiaron la guerra. Entonces, esa fue la razón por la cual se acabó con el famoso patrón oro. Yo creo que es un término que han escuchado. Entonces, ahí Nixon da fin al patrón oro y empieza estas monedas fiduciarias, que son las que tenemos hoy en día, todas, ¿no? Entonces, el euro, el peso colombiano, el peso mexicano, todas son monedas fiduciarias. Daniel, yo recuerdo que al final del texto se estaba mencionando que ya como este modo predominante de producción que era la esclavitud, esclavitud o el esclavismo. Bueno, que era la esclavitud, esclavismo, ajá, ya empieza a ser como innecesario porque ya se va como tecnificando como este modo de producción y ya se empieza a pasar ya vamos a pasar al feudalismo, ¿cierto? Al final del texto también menciona que creo que fue la aparcería, que era como esta relación entre el dueño de la tierra y el que la alquilaba, por decirlo así. Podríamos decir entonces que la parcería sería como ese momento o suceso como histórico que puede empezar como a gestar los inicios del modo de producción feudal. Sí, sí, yo diría que sí, que exactamente como lo dijiste. Esa es justamente una de las razones por las cuales se da ese paso de modo de producción. Listo, gracias.